¿Estamos grabando? ¿Sí? En el mar tormentoso de Chile vive el rosado congrio. ¿Va a leer algo de Neruda? Gigante anguila de Nevada. No van a leer nada de Neruda en mi podcast, weón. No. Qué bueno. Ya, bueno, lee la weón. Pablo Neruda escribió Oda al caldillo de congrio, su plato favorito. Independiente si les gusta Neruda o no, es una receta muy rica. O sea, el caldillo congrio nerudiano es exquisito. Y representa bastante bien lo que para mí personalmente es uno de los ejes principales de la cultura, que es el comer. Y hoy en Fiestas Patrias creo que nada une más a todas las personas que puedan consumir este podcast que la comida. Porque las Fiestas Patrias de Chile no solo representan cuando nos firmamos, cuando Mateo Toro Zambrano pasó a ser nuestro presidente y pasamos a ser un país. Mateo Toro Zambrano fue el primero, ¿cierto? Blanco Encalada fue el primer presidente de Chile. ¿Y Mateo Toro Zambrano fue el segundo? Puta, ahí sí que me pillaste. Según yo, Mateo fue... No, sí, tenés razón, fue Blanco Encalada. Sí. Y Mateo Toro Zambrano. Pero ojo que además el 18 de septiembre lo que recordamos es la primera junta de gobierno. Claro. Que siempre he tenido la duda de si realmente fue un 18 de septiembre o no. Ah, claro. Mateo Toro Zambrano fue el gobernador antes de que estuvo presente en la primera junta de gobierno. Él fue el gobernador de Chile. No, pero ¿era gobernador chileno en Chile o gobernador español en Chile? Siempre he tenido esa duda también. De más que era español. Sea, probablemente era español, pero ¿era Feria de la Corona o era de Chile como república independiente? No, este loco se ve full Corona. con esa peluquita. Realista. Juan, pásame la pistola para dispararle a tu teléfono. Deja retarle un duelo. Bueno, la cago. Quiero saber cuántos papeles hizo a mano, weón, defendiendo la Constitución de Estados Unidos. No, perdón, era otra weón. Pero bueno, Lemebel, otro personaje importante para la historia de nuestro país, dijo en un momento que Chile es un país de gente que es patriota un día al año. Refiriéndose a nuestra costumbre de ocupar chupallas y que son estos sombreros para los que no son de Chile. Ocupar chupallas, beber vino pipeño, producir vino pipeño, tomar vino, comer empanadas, bailar cueca y básicamente juntar todas las tradiciones de nuestro país en un solo día, haciendo que el resto del año la mayoría de la gente sigue más... cualquier otra wea. Lo que sea, somos la copia feliz del Edén. Lo que sea, lo que esté de moda en el momento. Pero en ese sentido, pensándolo para este capítulo en particular y para no alienar a nadie que esté escuchando esto y no sea de Chile, me parece que lo que es más chileno que cualquier otra cosa es curarse como taco. Curarse como pico. Y tomar, y tomar, y tomar, y tomar, y tomar, y tomar. Hasta que la weá no de más, güey. Y comer hasta quedar arepa tiesa. Somos muy inclusivos, como pueden ver. Saludos al... ¿Cómo se llama tu cuñado? Saludos, Alfredo. Saludos, Alfredo. ¿Me debís comida venezolana por si acaso? ¿Me lo dijiste el otro día? Sí. No, a todos nos debe unos perros calientes y todo. Pero bueno, la comida es... ¿Qué? No, nada. ¿No te gustan los perros calientes? O sea, si te gusta comer un perro cuando está caliente, guay tuya. Pero bueno, la comida definitivamente es la forma para representar la cultura tal vez más fácil. Cuando tú ves, por ejemplo, cuando tú ves piedras de sal calientes y un pez asado entero, solo descamado levemente con un cuchillo y con cortes horizontales para exponer un poco su piel y que escapen como los vapores de él, cortado en el vientre y lleno de limón y hierbas, ¿de qué parte crees que es? No me digas un país, dime ¿en qué zona crees que estás? Chucha. Mira, es que yo te diría probablemente una zona como desértica cerca del mar, por ahí. Sí. Considerando la piedra de sal y el pescado. Roma. Oye, sí. ¿Cachai? Claro. Entonces, sí. Pasa también, por ejemplo, otro ejemplo. Un ganado pequeño, entero,
obviamente pelado, asado a fuego lento, hasta quedar caramelizado y con algún relleno de fruta y guarniciones a sus costados. Alguna opción muy como de la campiña o también quizás como de la pampa o algo así. Exactamente. Si te digo licores fuertes y comidas grasas. Chile. España también. Pasa que el comer nos genera una idea de cómo es la gente de ese lugar. Cuando uno piensa en Rusia, pensamos en vodka y en caviar. Yo solo pienso en vodka cuando pienso en Rusia. El vodka y caviar es como un Sí, no, sí, pero maridaje famoso. Cuando lo dijiste fue como, oh, ¿verdad? Cuando hablamos de Rusia pensamos en vodka y caviar. Cuando pensamos en Italia pensamos en pasta y vino. Cuando pensamos en Francia piensas en mostaza y queso y vino. En Europa en general vamos a terminar en vino, pero es porque la vid es colonizadora. Es muy loco porque, claro, onda, lo que tú decís que te dice mucho de la gente, la comida en Italia es una comida de una tradición campesina muy rica. Claro. ¿Cachai? Y por eso son guanes como gritones y peleadores y weas, porque es gente de campo. Claro, y también las porciones denotan mucho cultura. La comida italiana también es de porciones grandes o de mesas grandes porque se piensa en alimentar una familia completa. El comer se vuelve tradición. Y en este capítulo de Palabras de Poder, comida y bebida, vamos a hablar precisamente de eso. Distintos ejemplos de cómo la comida nos acerca a la cultura y cómo podemos caracterizar mejor nuestros settings de fantasía en el contexto de D&D o cualquier otro juego de rol a través de la comida. Y es algo que yo personalmente hago mucho y creo que es como mi sello como DM, mis descripciones de qué se está comiendo y qué se está bebiendo en los descansos de la party. Lo hablé, por ejemplo, con esta destilería en Bracadia o la muchacha que estaba haciendo lembas en un lugar por el que pasaron. Describir la comida es importante. Por ahí una vez vi un video de alguien que decía que de repente describir a qué saben las pociones de vida es importante, porque sabes cómo se produjeron. Tal vez tomas una poción de vida que es un poco saladita y es porque el aventurero que te la pasó viene de un país de costa y tal vez el agua que ocupan es más rica en sales, ¿cachai? Entonces el agua que ocupan para sus pociones en general es más salina, ¿cachai? Quizás también tienen hierbas más fuertes o de repente describir el sabor de un monstruo, ¿cachai? Y ahí tenemos, vamos a hacer un ejemplo de un creador de contenido que es relativamente nuevo, sí. Eating the Dungeon. Tiene este factor genial que él describe mucho el sabor de las carnes. Él apareció después del boom de Dungeon Mechi, que es un anime que se trata sobre comer en calabozos y a qué saben los monstruos. Y siempre me pareció muy interesante eso. El cordero magallánico, ¿ya? Que es una de las... Eso pensé cuando dijiste como el ganado chico. El cordero magallánico come lo mismo que cualquier otro cordero. La diferencia es que el pasto que consume está en las costas de Magallanes, donde el agua, la niebla marina se condensa en esas hojas y queda saladito, entonces es una carne naturalmente salada. Tiene un sabor intenso, un umami más intenso que otros corderos y por eso es altamente referenciado. Siempre siento que tienen que comer harto calafate, güey. Sí, o sea, deben comer muchas cosas de Magallanes, pero el hecho que todo está salado ahí por el aire. Entonces, es tan reconocido a nivel mundial que por ahí vi en un anime, específicamente en la saga del futuro de Katekyo Hitman Reborn. Referencia de mierda, yo creo que ya nadie cacha ese anime. Creo que lo van a continuar. Pero en la saga del futuro de Katekyo Hitman Reborn hay un personaje que es Sansus, que es el líder de una familia de asesinos y tiene mucha plata. Y en un momento un sirviente va y le lleva un cordero magallánico. Brigio. Porque denota dinero. Sí. El jamón serrano, por ejemplo, como el jamón serrano te hace pensar inmediatamente en España. El sushi te hace pensar en Japón. En realidad los cortes finos de pez te hacen pensar en Japón. Que habla mucho de su cultura, porque estamos hablando de una cultura que reverencia mucho
el estar en el presente, como el hacer todo como con mucha meditación y con respeto, una cultura de espadas muy particulares, o sea, de hojas muy particulares, y una cultura de comida marítima, en la que comen muy sano, y lo que tenían en la isla originalmente, antes de que llegaran los ingleses con la harina y cambiara un poquito la cosa, pero principalmente estamos hablando de tempura, Bueno, fueron los portugueses los que llevaron la harina a Japón. no tenía la menor idea. Por Dije, eso pan, en japonés se dice pan. Bueno, mira, Sí. todos los días se aprende algo nuevo. Sí, sí, porque Portugal era de los pocos países que podía desembarcar en Japón cuando los japoneses dijeron el país se cierra y no se abre más mierda. Cuando estaban en el periodo Rankaku. Sí. El Sakoku, creo que. Sí. Sí, lo que decía del cordero y del jamón serrano, que uno tiene que ambos son como cosas grandes, ¿cachai? Como el jamón serrano es una pierna completa de jamón y el cordero magallánico es un cordero completo. Y como que denota mucho de que esas son culturas igual bastante colectivistas en general, como en sus inicios por lo menos. Como Claro, es muy del compartir de una pieza grande. Sí, y yo tengo una historia muy bonita con el cordero magallánico. ¿Sí? Sí, porque fuimos al sur y queríamos comer cordero magallánico porque todo el mundo hablaba de eso, cordero. Y primero que nada, igual pedir un cordero es carísimo. Y fuimos y llegamos a Puerto Williams. Estábamos ahí, puta, re chill. Llegamos a un restaurante y eran, no sé, creo que ya era tarde. Y llegamos, no, oigan, y queríamos saber si tienen cordero, si no sé qué. Y no, pucha, es que en verdad el cordero solo lo servimos era así como hasta las 3 de la tarde porque se hace en la mañana. Y todo. Y bueno, y pedimos otra cosa. Y llega la administradora del restaurante. No sé si era dueña, administradora o qué onda. Y dice, oigan, les traje esto. Y nos trae unos huesitos así. Con carne así bien grasientos que se ven así como bien oscuros. Ah, y esto es cordero. Ah, pero es que pensábamos que no quedaba, ¿no? Es que así como y no pedimos eso y dice, no, si esto es como cortesía de nosotros. Oh, qué rico. Y quedamos así como, va, ¿y qué onda? Y dice, no, sí, es que o sea, siempre guardamos como un poco para el personal y no sé qué, y esto era lo que teníamos nosotros, pero como vimos que ustedes tanto querían como probar el cordero magallánico, entonces preferimos dárselo a ustedes. Claro, o sea, ellos lo pueden comer en cualquier instancia también. Sí, y fue muy bonito, así como, no, en verdad esto es para nosotros, pero yo así como queremos que prueben así como por lo que somos tan famosos, entonces, a pesar de no poder pedirlo, y eran así unas costillas, pues la costilla trae súper poca carne, pero delicioso, absolutamente delicioso. Y fue muy bonita, la verdad. Fue como puta que bacán que ellos tengan como esa cultura así como de un plato que es carísimo. No lo tenemos, pero como lo queréis probar, igual te vamos a dar como lo que guardamos para nosotros. Te lo regalamos, ¿no? Claro. Y chao. Fue muy bacán. Sí. No, definitivamente. Es algo que yo he visto harto en colegas. Se da mucho con los turistas. Cuando tenemos turistas siempre se les da un trato especial. No como preferente, pero sí de repente enfocas la venta a algo que tal vez con otros clientes intentas sacarles más dinero, ¿cachai? Intentas tratar de subir la carta promedio, tratar de ofrecer como las cosas más caras que tienes de la carta, más delicadas, ¿cachai? Como burrata y cosas así. Pero de repente con el turista quería ofrecerle algo que tal vez como identifique tu sector, ¿cachai? O no sé, o por ejemplo con los bartenders pasa que de repente cuando a los bartenders les emociona, no se emociona mucho mostrar cosas nuevas a la gente. ¿Cachai? Nunca he probado Negroni, como, quédate en la barra un rato. Y le muestras como todo el ritual de preparación. Que al final la comida es muy eso, como todos aprendemos, bueno, ahora es algo que se está perdiendo un poco, pero originalmente todos aprendíamos de nuestras casas. Después cuando te casabas le mostrabas a tu pareja cómo se cocinaba en tu casa, tu pareja te muestra cómo se cocina en la tuya y nace una nueva cocina que es de tu casa y que se transmite a tus hijos, y así se va generando este mestizaje cultural que de hecho pasó mucho acá en Chile. Hay un libro que es La cocina deleitosa de Sonia Montesino, que lo busqué recién porque lo leí y no recordaba a la autora. Y La olla deleitosa, que es un libro que habla sobre cómo la herramienta que más nos identifica en Chile es la olla. Como la olla identifica a nuestros pueblos originarios, la carapurca, la cazuela, y habla mucho sobre el mestizaje cultural que se genera entre los pueblos indígenas y el pueblo español. Entonces se empieza a generar este mestizaje de comida española con indígena, y esa comida que nace son los sabores chilenos, siendo el que más nos representa es el charquicán.
que es como de ultimate comida Sí. como mestiza. Eso iba a decir, porque eso habla mucho como de cómo era la cultura chilena antes, de que si veía onda como el salquicano o la cazuela, todas esas cosas, mucho es como, bueno, como que alguien tomó la hueá que tenía a mano, la echó en una olla y cocinó. Y que es algo muy lindo, es algo muy lindo. Yo me imagino mucho a esta party que se acaba de conocer, quizás están viajando y llega un momento donde tienen que comer y ponen su olla y llega, no sé, pues tal vez no sé, pues llega el recolector bracadiano y dice, mira, ¿sabéis que yo tengo esto? Tengo estas vallas que es de los bosques de Bracadia, de un bosque que consideramos sagrado, y las tira, ¿cachai? Y de repente, no sé, pues llega un enano de las montañas de Fialheim y saca unos fiambres. Y empiezan entre todos a colocar cosas y a describirlas, y la party le puede poner como qué es lo que le está metiendo a su sopa de roca. Qué es lo que le están metiendo a esto para hacer un plato único que representa a toda la party y que al final representa la cultura de ese grupo en particular. ¿Cachai? Y volviendo a los monstruos, por ejemplo, ¿a qué sabe un dragón? ¿A qué sabe un dragón en específico? ¿Cachai? El dragón rojo debe saber súper... Como azufre. Sí, o debe ser una carne o un olor muy fuerte, tal vez sabe muy metálico. El dragón negro debe ser como carne de cocodrilo, como una carne que tú identificas que vive en el agua y que también debe ser medio acidita, de en volar la hace escabechada, la dejas madurar. ¿Cachai? El dragón verde debe ser como la carne de oso de repente, que quizás es como media azul, como por la dieta en particular de la criatura. Y tal vez cocinarlo es complicado porque tenéis que extraer con cuidado las venas venenosas que debe tener. Todo ese tipo de ejercicios que uno puede hacer como DM o como jugador. Y no solo en D&D, solo que D&D invita más por la fantasía colectiva que tenemos en D&D. Nos ayuda a darle a ser más genuino el mundo. Y acá voy a dar un ejemplo de uno de nuestros jugadores. Jugador mío en Galmor, Félix, nuestro tercer tabernero. Félix ahí es una masterclass en cómo darle identidad a un personaje y a una zona. Félix tiene su personaje Folken. Es que yo no soy alemán, perdón. Folken. No, vamos a censurar eso. Folken es un personaje que representa este mestizaje cultural porque es luxiano, pero es de la patrulla fronteriza de Lux, entonces ha pasado por muchos países, conoce muchas comidas y estuvo un tiempo particularmente largo asentado en frío. No, arriba de Fialheim. Cibernas. Asentado en Cibernas. Y que un sector en el que tenemos poco escrito porque realmente está tan alejado de todo que Cibernas es como, ya el páramo de hielo con los druidas bacanes. Y Félix pone este trocito de lore, que es una valla en particular que crece en Cibernas durante todo el invierno y está encapsulada en hielo. Y por la concentración de azúcares que tiene no se congela. Y cuando acaba el invierno y empieza la primavera, se escucha cómo se rompe este hielo. Y ahí es cuando recién la puedes recolectar. Y como tiene tanta azúcar esta valla, se ocupa para hacer un alcohol. Después, cuando ya se empiezan a echar a perder, se hace el jite, que este destilado que representa Cibernas y que para Folken es muy importante porque también representa la esperanza, porque es la primera comida que puedes comer cuando acaba el largo invierno de Cibernas, que es tan peligroso. Entonces, con solo ese detalle le dio toda una visión muy bonita a Cibernas. Le entregó con ese detalle que uno podría decir que ya solo inventó una comida dentro del mundo, pero es precisamente eso lo que hacen los jugadores, que es tan importante, DMs que estén escuchando esto, como el mundo no es solo suyo, los detalles pequeños que colocan sus jugadores, como ya no van a poner ciudades completas y escribir párrafos y párrafos y párrafos de personajes, pero un detalle tan pequeño como cuál es su comida favorita o esto, como la valla que aparece al final del invierno y al comienzo de la primavera, es precioso y te da mucho para trabajar, le da identidad al mundo y al final eso es la comida. La comida es una base cultural que al menos en Chile lo entendemos mucho porque somos muy glotones.
Disfrutamos mucho del buen comer, la buena mesa en Chile. Tenemos un porcentaje de obesidad no menor. Comemos mucho pan, tomamos mucho vino. Y en nuestro país, por ejemplo, la cultura se ve así. Tenemos vino de norte a sur. Tenemos uva de norte a sur. La uva viene a Chile al ser una bebida colonizadora. Bueno, así llega a América. Y por las condiciones particulares de Chile, no se extinguió. El Merlot. El Merlot. Pero el Carmener es el que se extinguió en todo el resto del mundo. Empezó esto en Chile. Sí. Y por eso es nuestra cepa nacional. Sí. Entonces, todos esos detalles son cultura. Como la forma particular en la que se hace la arepa, que no cualquiera sabe hacerlo, porque el movimiento de mano, la forma en la que se hace un onigiri, que es distinto a alguien que está haciendo un onigiri por primera vez porque vimos un video en YouTube, a la señora que hace todos los días onigiri y hace este salto del bollo en su mano hasta que le queda perfectamente triangular por la forma en que lo presiona con sus dedos. Ese tipo de cosas tan bellas, descripciones tan bonitas, representan mucho, como una historia personal detrás, una historia como país, como cultura, como por qué esa señora sabe hacer tan bien onigiri. ¿A quién le hace tan bien eso onigiri? Yo pienso en las recetas de mi mamá. Yo pienso en la forma, en los porotos de mi mamá, que todos mis amigos que han comido comida de mi mamá les encantan los porotos de mi mamá, por cómo lo hace, por los condimentos que le coloca. Mi mamá es muy picante de sabor, entonces le coloca... Son porotos bastante picantes, con chorizo, con hartas cosas. El charquicán de mi abuelo, que lo probé un par de veces y la comida de mi abuelo era genial porque al viejo le gustaba mucho hablar de la comida. Entonces él se sentaba y casi ni tocaba su plato durante todo el almuerzo y te conversaba y te contaba cómo lo hizo, y él te decía, oye, pero tú sabías que como de dónde es esta receta, o de repente su carne mechada, la carne mechada de mi abuelo, él siempre hablaba de esta carne porque la hacía como por 7 horas, ¿cachai? Y la hacía al horno. Y mi abuelo no ocupaba aluminio ni nada, él simplemente estaba sentado junto al horno leyendo un libro, no ocupaba vino, nada, simplemente era sal, pimienta, y con un cucharón le echaba agua y después esa agua se le iba tirando encima a la carne para mantenerla hidratada durante todo el proceso de cocción. Y yo creo que él nunca entendió esto, pero al romper la temperatura del horno, abriéndolo tanto, mantenía una temperatura menor. ¿Cachai? Entonces en realidad no lo estaba haciendo a los 180 grados que él creía que hacía. Era harto menos. Entonces era una cocción más lenta. Y para mí como gastrónoma, entender cómo funciona el comer también me ha ayudado mucho a apreciar ese tipo de cosas de la gente. ¿Cachai? Detalles como, por ejemplo, el calentar un plato de comida. ¿Cachai? Que una vez Diego me estaba haciendo una hamburguesa y estaba cagada de hambre. Y Diego va, toma el plato y lo mete al microondas solo. Y es algo que muy poca gente hace, pero que es un detalle que denota mucho cariño. Denota mucho cariño el preocuparte que la persona a la que le va a servir la comida tenga un plato caliente para que esté más tiempo calentito su comida. Y la gente me dijo, oye, y la hamburguesa, y le dije, que estoy calentando el plato, y me quedé mirando. Y le dije, sí, que no quería que cara fría la hamburguesa después de ponerla encima del plato. Y la mocha así, pero para la cagada, así como... Sí. Pero bueno, este como trato de restaurante, así. Claro. Y eso es lindo, ¿cachai? Es amor. La gastronomía es amor y cultura. Y se me ocurren 1001 maneras de cómo ocuparla en D&D. Sí, de hecho, yo estaba pensando cómo tiene que ser la comida en Fluviana. Porque como tradicionalmente, por lo menos, la gente de Fluviana, cuando Fluviana no era tan estúpidamente rica como es ahora, casi toda la gente trabajaba comerciando y viajaba mucho a lo largo de toda Fluviana. Entonces toda su comida tiene que ser como las tapas de España, así como cosas chicas así y muy variadas. Claro. Así como, no, es que este pescado que saqué del río cuando venía para acá. Y lo salé. Sí, exacto. Sí. ¿Cachai? Y estas vallas que estaban en el camino y esta no sé qué, y que todos los platos sean como compuestos de muchas cosas chicas. O de repente, no sé, pues, dos guardias de la Guardia Real que, no sé, pues, están recibiendo uno nuevo que se une a su patrulla como su primer turno y dicen, ya, vamos a almorzar. Y van como por un callejón y él dice, ¿dónde me están llevando? No, es que acá hay un restaurante donde un loco se trajo un condimento de un viaje y lo está ocupando y es súper rico y es picantito y es ahumado. Así como, ¿cachai Bracaria? No. ¿Cachai Drake's Landing? No. Ya, mira, ¿cachai lo que es un continente? Así como... ¿Vos estáis subió un bote, weón? Absolutamente. Sí, pues buen día. Así, y vas compuestas como que siento que era como mucho lo que tenían a mano, pero no así como en Chile, así como onda. No, hay que echarle cebolla a todas las weas porque puta, la cebolla crece en todos lados y claro, es muy barata. Cebolla y ajo. Sí, sino que es como
Onda, no, es que está así como... Esta fruta que me trajeron de Cibernas, así como, weón, porque era lo que tenía en el momento, porque cuando iba bajando por el río me crucé con un weón que me cambió estas weas como por un pescado y es lo que tengo para comer, ¿cachai? Claro. Entonces como que toda su comida siento que tiene que ser como muy variada, así como estos desayunos japoneses que tienen como 8 weas diferentes. Y también debe haber como, pues, entre tanto viaje, muchas transformaciones de la comida, porque quizás este pescador conseguía un pescado en tal lado, pero se demoraba mucho en llegar a su pueblo con el pescado bien, entonces lo salaba. Y esa forma de comer pescado salado es tal vez solo de Fluviona. O tal vez con esta misma fruta, con el jite de Cibernas, no va a alcanzar a llegar bien y tal vez no sabe hacerlo alcohol y se le ocurrió hacerle una mermelada en el camino. Y tienen una mermelada de esta valla en particular, ¿cachai? Que solo se come en Fluviona, ¿cachai? Entonces debe ser como una transformación cultural muy en base a las distancias que tienen que recorrer. Y no lo ponen así de Fluviona como, bueno, esta es mermelada de jite, como, bueno, de hecho jite es la bebida alcohólica, no la fruta, sí. Y la guay es como, vaya a comer o te va, güey. Sí. Definitivamente. Sí. Oh, bueno, es que bueno, se va a dar como muchas capas así como a lo que... Definitivamente, y bueno, y creo que lo hemos ocupado mucho nosotros jugando. Yo al menos en cada partida intento involucrar el comer. Siento que el comer es súper importante como a nivel visual, como al contar una historia. Denethor comiendo los tomatitos cherry mientras Pippin canta y su hijo va a su última batalla probablemente. Es una escena de decadencia y se ve la decadencia en cómo este Castellán como resignado o sea, no resignado, sino tercamente va a permitir que como va a condenar todo Gondor por su egoísmo. Y come como alguien podrido. Que contrasta mucho con cómo comen los hobbits, porque el mismo Pippin es el que está hablando de comida todo el rato, ¿cachai? Y el que dice, ya, pero y el Elevensis, y el segundo desayuno, y hoy, caché, que me trajo unos jitomates. Y también la comida en El Señor de los Anillos es súper interesante. Como hay muchas escenas en las que están comiendo y se ve muy rico todo lo que comen. One sabéis que hasta los conejos de Gollum se ven ricos, weón. Esa película me da mucha hambre. Con todo. Sí. Esos son como los pequeños detalles que hacen que el mundo se sienta vivo. Como lo que la gente piensa muchas veces como quizás vanidosamente cuando alguien está creando un mundo es como, ¿por qué me voy a preocupar de la comida? Bueno, si lo que importa. ¡Mira el Archie! ¡Hola, Archie! ¡Archie! Oh, ¡Archie! ¡No! Venga para acá, Archie. Vamos a hacer una pausa para que todos vengan a ver al Archie en el video. Spoiler de otro capítulo. Sí, bebito, pechocho. Míralo, si es un bebé. Es un bebé gigante. Venga con el papel. Y sentó un cabezazo, este weón te deja noqueado. Sí. A ver, bueno, el Peter me ha sacado sangre con cabezazo. Yo creo que este weón me deja pero botar. ¿Archie? Sí. Yes. Ya. JJ Torrico en Aponin. En Aponin, en el primer libro, al principio del libro, Striga está. Striga está. No me acuerdo cuál es el contexto de que Striga esté metida ahí, pero Striga se va a meter como un barrio bajo. ¿Ya? Y en este barrio bajo se encuentra con un grupo de locas que, bueno, en Aponin las mujeres son muy fuertes, como que se invierten harto los roles de género ahí y tienen, tenemos que hacer un palabras de poder solo de ese libro y estar 5 horas hablando de los roles de género en Aponin, que es muy interesante. ¿Con Torrico? Con Torrico definitivamente, pero hay una raíz que comen, que se mastica, como masticar tabaco, que te calma un poco el dolor, ¿cachai? Que es como una aspirina natural y como generalmente la gente de los barrios bajos vive del pugilismo, mastican esta raíz y te deja la saliva roja. Entonces se ven como muy brutales sonriendo con los dientes rojos y se ve como si no sé, si hubiesen mordido un weón. También es un detalle súper importante, una descripción que te genera una imagen muy viva. Y para la gente que de repente ahí quiere describir una pelea mejor, porque JJ Torrico, yo creo que una vez se lo dije, las mejores peleas que he leído son de Aponin.
son las que me generan imágenes más vivas. No todo está en describir movimientos. Hay un tema de sonidos, un tema de olores, de sabores, un tema visual que va más allá de la pelea en sí, y este preámbulo de describir esta raíz que comen, cómo se ven, la forma en la que luce su piel, ¿cachai? Como el calor del día, todo te permite meterte más en el mundo. Y la comida es muy importante ahí. Sí. Como... Me gustó la descripción. Yo me acordaba que estaba como escribiendo una pelea, que andaba como con un mazo y le pega a un weón. Y yo llego así como... Y todos ven cómo se le dobla el brazo para el otro lado al mismo tiempo que escuchan... El brazo que verán, se salta sangre y todo así... ¡Ah! Sí, pues. Y fue como, bueno, todos instantáneamente metidísimos en la pelea. Claro. ¿Cachai? Pero claro, como es un mundo, no todos son peleas y toda esta cuestión de olores y sabores, que es lo que de hecho mi papá me cuenta que hay una técnica que se hace mucho, que cuando vaya a vender una casa, llegáis una hora antes y preparáis un queque, cosa que la gente cuando entre, la gente que va a ver la casa, lo primero que siente es como el olor a queque. Sí, eso se hacía harto antes. Ahora colocan una vaina de vainilla dentro. Son buenas. Y huele a galletas recién Pero que, hechas. bueno, imagínate, vaya a comprar una casa, entras y sientes este olor como a casa, bienvenido, porque bueno, qué mejor que llegar del trabajo y que tu pareja o hermano o mamá, lo que sea, haya llegado antes, y yo justo preparado algo para comer y sentáis el olor así, la de comida apenas llegáis, y después llegáis como, oh, Sí. ¿piquito? Sí, ¿Cachai? Y es porque huele y se siente como una casa, ¿cachai? Como uno quiere que se sienta la casa cuando vive ahí, ¿cachai? Cuando yo estuve en la charla inicial de gastronomía, en la que hablamos sobre... en la que el rector nos habló de su rollo y todo, que muy interesante, de hecho le encontré razón en todo. Él hablaba sobre que el último punto y lo más difícil de mantener es el amor por la comida. Y él decía que para eso hay que desmitificarla, hay que dejar de vernos como chefs todos poderosos, que es lo que la mayoría de los buenos hacen y después por eso sus vidas son terribles. Y empezar a ver el amor en la comida, en todo, en pasar. Y él describía que cuando él siempre pasa por afuera de una casa, que no sabe quién vive ahí, o sea, sabe que vive una viejita, y de repente siente ese olor como a cebolla y dice, hoy ¿qué estará cocinando? ¿Cachai? ¿Estará haciendo un pino? ¿Cachai? O quizás está haciendo la base para hacer un pollo arvejado, ¿cachai? O quizás sí va a hacer un pino, pero ¿qué va a hacer con ese pino? ¿Van a hacer empanado, pastel de choclo? Por ahí siento albahaca, parece que van a hacer pastel de choclo, ¿cachai? Los aromas también te vinculan mucho a una situación. Y volviendo a la comida, también puede servir para el horror. Y no necesariamente de una forma explícita. Stephen King, como te dije, estoy escuchando el audiolibro de The Long Walk mientras trabajo. Y me parece que en el trabajo me dicen, ¿todo bien, Muchi? Y yo, pues es que te veo como distinta. Estoy escuchando un audiolibro. Estoy en la mía, no me hables. Y en ese libro, bueno, que para los... cuento corto, es sobre niños que caminan muchos kilómetros obligados, bueno, voluntariamente, pero ya de la mitad de la caminata en adelante obligados porque si no van a morir. La comida es un factor importante. El administrar la comida, el cómo se siente cada sorbo de agua. En un momento hay un personaje que se está comiendo como su cena, como mientras va caminando, y se guarda un cachito. Y dice... y mientras está pensando en las hamburguesas crudas de otro loco, porque un loco llevaba en su mochila un montón de hamburguesas crudas. Y él decía que le servían las hamburguesas crudas como para mantener energía. Y él pensaba, pucha, ¿por qué no hice eso? Ya me voy a guardar este cachito como de salame o galletas o algo así, porque quizás a las 3 de la mañana, cuando esté a punto de rendirme, lo necesite. O quizás cuando estén a punto de pegarme un tiro, sea lo último que quiera comer. Entonces me lo merezco. Como que quiero ese último cachito de comida. Nadie me va a negar ese último cachito. Y la comida se vuelve crucial para como una pequeña fuerza de voluntad para seguir en un libro tan terrible como ese. Que es genial. Full recomendado, por favor, veanlo, porque creo que la película salió hace poco y por eso dije quiero leer el libro y después ver la película. Y no me equivoqué. Stephen King es genial. Pero eso, la comida da mucho para hablar y definitivamente une culturas. Yo creo que acá en Chile, por la cantidad de migración que tenemos de distintos países, conocemos muchas culturas distintas. Acá en Chile tenemos
Yo he conocido migrantes africanos y en base a eso como que me interesé como por la comida africana, que es muy de comer con la mano. Y es muy rico eso, como ¿agachilla el fufu? ¿No? El fufu es una pasta de almidón, básicamente. La podía hacer generalmente se hace con yuca, pero realmente la hacen con arroz, con plátano, pero es como un pan, es que entre un puré y un pan, ¿cachai? Entonces tiene esta consistencia como que no es completamente sólido, pero sí podéis tomar un montón y retirarlo del plato y pasarlo como por un curry, ¿cachai? Alguna cuestión así picantita y te lo lleváis a la boca con estos 2 dedos y te limpiáis con el pulgar. Y ese movimiento de comer, siento que es un gesto tan notable, como el ver a una persona que ha comido toda su vida con palillos gesticular con los palillos mientras come. ¿Cachai? La forma en la que ponemos la mesa, como todo eso también es cultura. Como hay más cultura alrededor de la comida de la que uno pensaría. Como no todo es cocinar y comer. Después está el servir la mesa, el que hay sobremesa, si hay sobremesa, ¿cómo se ve la sobremesa en tu país? En Argentina es café y fernet. ¿Cachai? Acá en Chile... discusiones familiares. Claro, discusiones familiares, ¿cachai? Un chocolatito, dependiendo de la casa. Un cafecito también. Un cafecito. ¿Cómo se ve la hora del café, ¿cachai? Para ustedes, ¿van a comprar un postre? ¿Cómo se siente ese postre? ¿Cómo eligen el postre? Dejen ahora en comentarios, por favor, tómense el momento de decirnos para ustedes cómo es eso. ¿Cómo es la sobremesa para ustedes? Claro. ¿Hacen sobremesa? Sí. Claro, ¿hacen sobremesa o no? ¿Cómo es la hora del café? ¿O de la 11 chúpalo entonces en Chile? Y por sobre todo, lo más importante de comer, que yo creo, y acá es donde es importante que nos digan esto ustedes en los comentarios, es ¿comes solo o acompañado? Pedro Lemebel una vez dijo, en sus últimos días él estaba comiendo en el Mercado Central y le preguntan, Pedro, tú un escritor publicado con tanta plata, ¿por qué estás comiendo acá cuando podrías estar comiendo en tu casa, en tu mesa, cómodo? Cuando el mercado era barato. En esa época sí, el mercado era barato, no como ahora. Sí, cuando no era un lujo, era por 5 lucas comía ahí. Y Pedro Lemebel responde que es para no comer solo, porque la comida se comparte, porque la sopa para uno es existencial. Es terrible. Es lo más terrible que ha pasado. Porque, en efecto, la comida se debe compartir. En Toriko, un anime que trata sobre gente que come y por comer se vuelven más poderosos, hay una diferencia generacional entre la generación anterior a Toriko, los hombres viejos, y Toriko. Y hay una escena en la que el papá adoptivo de Toriko, de Toriko, no de Torrico, está comiendo solo. Está comiendo un banquete y para prepararse para tener energías para ir a pelear con el villano, que es su hermano adoptivo. Y él reflexiona cuando está hablando con otro personaje, que es una cocinera, que allá hay como dúos de cocineros y peleador, y él está comiendo una mesa gigante él solo. Y él dice, yo espero ser la última generación que come solo. Como yo ya después de tantas peleas y de tanto egoísmo solo puedo comer solo, pero a Toriko, como su hijo adoptivo, él comparte. A él le gusta compartir la comida. Y por eso tengo que matar a este otro weón para que la generación que siga se preocupe de compartir la comida. Y comunión. Comunión para mí es como mi punto final, y cuando ya dejo de rantear tanto sobre la comida, la comunión es el objetivo final de comer para mí, junto con nutrirte. Pero es nutrirte espiritualmente y socialmente. Compartir con la gente que quieres. Cuando nos juntamos contigo Diego, ¿cachai? Nosotros perfectamente podríamos llegar a ver cada uno comido por su parte y no consumir ningún tipo de comida, no compartir una cerveza, y solo grabar y listo. Pero tenemos, en un día de grabación de 12 horas, grabamos 4 y comemos 6. 6 horas estamos cocinando, hacemos un crudo, decidimos que vamos a colocarle, picamos cebolla, decimos, ya, un ajito, ya exprímete el limón, conversamos, nos contamos nuestra vida, nos ponemos al día porque antes de todo somos amigos, convivimos y después de eso venimos a hacer este podcast que amamos. Sí. Bueno, como yo en la pega, muchas veces voy a almorzar y veo porque tenemos más de una sola reuniones, porque tenemos afortunadamente una oficina bastante grande. Y veo en la más grande que
si en el puesto que está en la punta, al lado de la puerta de la mesa, está puesto como el individual con cubierto, es porque está el gerente general y va a almorzar ahí. Y yo casi nunca me pierdo esa cuestión. ¿Por qué? Porque él le gusta mucho conversar, compartir de su experiencia, tirar la talla. Y eso es como lo bacán, ¿cachai? Entonces es como, bueno, yo no me pierdo, man. Sentarte ahí. Sí. ¿Y por qué? Porque podría ir a almorzar como en otro lado, quizás con mi amigo, bueno, echar la talla un rato, bueno, y irse como antes, bueno, estar un rato así como, bueno, no sé, viendo Instagram antes de volver a trabajar. Pero prefiero en verdad estar ahí, ¿cachai? Y ocupar toda mi hora de almuerzo en conversar. Claro. Y aprender y que nos comparte y nos pregunte así como cómo ha estado, qué cosas nos gusta y nos cuenta, bueno, anécdotas de todo. ¿Cachai? Como esa transferencia de información de los más viejos a los más jóvenes. Claro. Y voy a empezar a anotar, me voy a hacer un libro de historia de esto, del gerente general. Mati, si en algún momento me muero, tenéis que hacer que José vea este podcast. Misión. Y claro, y me cuentan de su primer gerente general, de cómo llegó a trabajar. Y es una historia súper buena, porque es como, onda, a través de su historia yo voy cachando, así que por esto este bueno es así, ¿cachai? Claro. Así que por eso, onda, para él la pega es de esta forma. Onda, por eso para él, no sé, él siempre contrataba, porque él antes veía como la parte final de toda la entrevista, y contrataba incluso mujeres que estuvieran embarazadas. No era como lo quería decir, contrataba mujeres incluso que estuvieran embarazadas. Claro. Porque él decía, bueno, yo soy pro familia. Si no contrato a una mujer porque puede quedar embarazada a futuro o porque está embarazada... No me importan las familias de mis trabajadores. Claro, entonces onda, soy muy carraja porque tiene como, bueno, 6 hijos, como 20 nietos. Entonces, bueno, ¿con qué cara, bueno, puede tener esa cantidad de hijos y nietos? Sí, es como, vaya a tener hijos, no podéis trabajar acá. Sí, es terrible eso. Bueno, y a través de su historia nos muestra como lo importante que es para él la familia. Y es muy bacán porque todo eso se da alrededor de la comida, porque en otros momentos no tenemos como... Por otro de cuenta, que cuando va gente de alguna empresa, que no voy a mencionar, pero una empresa muy grande y muy importante a nivel nacional, del rubro, él sabe que estos buenos siempre comen más que la mierda. Y que además como que hay veces que llevan a también como... No sé si que llevan a viejo o algo así, o que sea como la gente de esta empresa que siempre come mucho. Entonces cuando van ellos los esperan con mucha más comida. ¿Y por qué? Porque, y después lo han dicho ellos, me encanta venir aquí porque aquí me tratan como si estuviera en mi casa. Y eso es, o sea, aparte de por el buen trato que se le da por la comida, justamente, claro. ¿Cachai? Porque es como, bueno, en tu caso tú vas y lo ideal es que uno en la casa tenga la posibilidad de comer todo lo que quiera. ¿Cachai? Y si vas a un lugar y es como, bueno, come nomás, bueno, yo te doy toda la comida que queráis, es como si estuvieras en tu casa. Claro. Y eso es muy bacán, bueno, muy brígido. El poder de la comida. Sí, pues. Se da harto, por ejemplo, en el caso de tu familia, como recientemente con todo el tema de Onkel, cuando iban a ver a Klaus, eran juntas de comer también, ¿cachai? Como la comida junta gente. Y ahí se cuentan historias como alrededor de la fogata. Y algo que tenemos pero grabadísimo en el ADN de los humanos. ¿Cachai? Como no nos gusta comer solos, por algo ven videos ustedes mientras comen. Por algo están viendo este video mientras están almorzando. Si es que lo están viendo mientras están almorzando. ¿Cachai? Como yo me he visto haciéndolo cuando estoy sola y no tengo ninguna posibilidad de hablar con nadie mientras como, veo una serie. ¿Cachai? Escucho un podcast. Es algo que buscamos, es algo necesario. Por favor, coman con gente. Coman acompañados porque no hay nada que nutra más el alma al mismo tiempo que el cuerpo que comer conversando. Y en muchas aristas, porque de repente comiendo solo comes rápido y listo. Comiendo con un amigo tiene estas pausas en las que estás hablando, le da el tiempo a tu estómago de expandirse, de enviar las señales que necesita el cerebro para indicar saciedad, y tu comida va a dar mucho más provecho. Comer sentado y comer conversando es la forma de comer. Definitivamente. Porque si no seríamos civilizados. Como para mí hay dos cosas que nos hacen civilizados. Como el primer fémur que se soldó bien y la primera fogata. Sí. No, hay muchas cosas. De hecho, y por eso es como nos vamos a juntar con la gente ¿dónde? En tal restaurante, ¿cachai? O en tal local, o nos vamos a juntar a tomar una chela o a un café. Muchas veces las juntas son en torno a la comida. Todas las juntas de, casi digo Critical Role, de frecuencia rolera, son en bares. Sí. ¿Cachai?
Como compartir una cerveza. La importancia de la cerveza. Yo creo que incluso algún día vamos a hacer un Palabras de Poder cerveza. Porque para nosotros ese es otro tema aparte. Como que ya claro, está dentro del gran espectro de la comida. Pero la cerveza. Bueno, de hecho, la cerveza uno de los, después del hidromiel, se supone que es la primera bebida alcohólica que descubrimos. Claro. Y es por otra cosa que es súper importante, que es el pan, weón. Claro. Un pan y cerveza, weón. Claro. Si eso de sin pizza ni cerveza me lo pierdo la cabeza, no, weón. Sin pan ni cerveza la gente pierde la cabeza. Claro. ¿Qué es una pizza sin un pan, weón, sofisticado? Un pan plano con toppings, sí. Claro, y todas las locuras que ocurren en torno a la comida. Para mí, la gente del rubro gastronómico son magos. Como cuando yo... a mí me pasa que de repente me perciben como loca. Por ejemplo, el otro día salí con unos compañeros después de un turno que fue muy random, como que me junté con una amiga que trabajó conmigo y de repente se suman todos y somos 15 locos yendo a un bar y después cuando vamos saliendo del bar un compañero nuevo que es de cocina me dice chef, yo a usted lo respeto mucho, o sea, conociéndome de nada, ¿cachai? Solo conociéndome de trabajo, yo a usted lo respeto mucho y yo quedé como ¿y por qué? O sea, no como porque... No porque no me crea digna de respeto, pero sino porque era como... ¿Por qué si hemos hablado tan poco? Y él me decía, porque te veo trabajar. Y a él le impresionaba como la forma en la que manipulo la comida, pues, ¿cachai? Y es algo que es lo que yo también me he fijado harto. De repente ver a los piciolos tirar las pizzas al aire, ¿cachai? Hacer malabares con las masas de pizza. ¡Ah, miren este tamaño de perro! Mira esa pata, mira ese cachete. Vaya a molestar a su abuelo. Vaya a molestar a los abuelos. Suele estar acá. Y me pasa, por ejemplo, que hay un chef en particular que es nuestro chef de masas. ¿Ya? Es piciolo, es chef, pero es el que produce las masas. Vaya. Y conversar con él es como hablar con un mago del pan. ¿Cachai? De repente veo a este loco viendo una pizarra así, súper concentrado. Y yo llego y me empieza a explicar las fórmulas. ¿Y porque como... una de pizza? Porque si fuera un charquicán sería una charquicanarra. ¿Qué? Porque pizarra. Ah, claro, sí. Si fuera un local chileno sería una charquicarra. Pero no, es una pizarra. Entonces, el loco está viendo la pizarra y está anotando sus fórmulas y todo, ¿cachai? Súper apasionado por lograr una masa perfecta. Y claro, y hemos recibido elogios de gente italiana que dice, oye, esta masa es igual a la de Nápoles. Es igual a la de Nápoles. Es una masa napolitana, pero perfecta. Sí. Yo me acuerdo, ¿sabes que fuimos con el Oli? Saludos, Oli, sé que estás viendo esto. Y probamos la pizza y fue como, qué hueá esta masa, weón. Así como cuando estábamos hablando de esta weá, ¿cachai? Que el componente, weón, el ingrediente más importante de la pizza es la masa, weón. Como con el sushi y el arroz, weón, aquí es la masa. Claro. Bueno, ya hablamos, weón, de lo bueno que era la masa y salimos y tuvo como, bueno, el chef encargado de la masa y fue como un genio, así, absolutamente. Y fue como, ah, ¿sí? Y estaba bueno y bueno, la mejor masa de pizza y dice, no, es que bueno, tuvimos un problema con la masa porque la temperatura, y se puso a hablar, bueno, de cómo la temperatura afectaba al leudado de la levadura y tal. Claro. Y yo como, por esto vine. No, y afecta un montón de cosas. Y de hecho los chiquillos le echan hielo a la masa cuando la están haciendo para mantener la temperatura baja mientras están desarrollando el gluten y que no empiece a leudar antes de tiempo. ¿Cachai? Entonces, no, sí, son... Hablar con cocineros, con chefs, con bartenders es lo mejor porque cada uno tiene su especialidad y siempre vaya a aprender algo nuevo y vaya a ver la locura personal de cada uno y su cultura. ¿Cachai? Y esas mesas son las mejores. ¿Y eso es lo que hace en la pizarra? Así como que nota esa web. Claro, va diciendo como ya, la última vez ocupé esta fórmula y tuve este problema. ¿Cachai? ¿Esto por qué fue? ¿Fue por hidratación? ¿Fue por temperatura? ¿Fue por el leudado? Quizás cuánto tiempo se demoró en leudar. Quizás leudó mucho, 1 hora, ¿cachai? Y el loco revisa como a ver qué temperatura tuvo ese día, ¿cachai? Como qué temperatura acá, qué temperatura había en la calle, ¿cachai? Como a cuántos grados teníamos el horno. Y se pone a revisar un montón de factores para lograr su masa perfecta. Es autista. Importante detalle, es como... Es chillón. Es cientista de datos. Es todo cientista de datos. No, pero ese es David. Gonza también es muy seco. Gonza, con el que hablaste tú. El chef, o sea, el jefe de todos nosotros. Sí, otro más. Y también muy apasionado, ¿no?
Weaponized Autism, finalmente. Sí, así funciona la gastronomía. Y nada, pues, como la comida es un tema que me apasiona mucho y por eso creo que Palabras de Poder de Fiestas Patrias tenía que ser esto. Sí, definitivamente. ¿Y cómo te imaginas tú, por ejemplo, la comida de Lux, por ejemplo? La comida de Lux. Yo me imagino Lux bueno, Lux está en el Gran Valle, ¿ya? Uh-huh. Hay 3 naciones que están en el Gran Valle. Lux, Bronzodia y Bracadia, uh-huh. ¿Ya? Y Lux tiene el porcentaje más grande. Entonces yo creo que la comida de Lux es muy similar a la de Roma. Ya como harto cereal. Ya tienen muchas recetas con cereal. Me imagino que hartos guisos, cosas como lentejas, ¿cachai? Como hartas cosas con trigo. Me imagino que en Lux debe haber muy buen pan, muy buenas panaderías. Me imagino que al ser un imperio tan grande, ¿cachai? También tienen harto ganado, harta carne, harto asado. Me imagino que si tú vas por las calles de Lux deben estar como asando vacas completas en restaurantes y van cortándote ahí como con unos sables, como unos cortecitos. Me imagino que deben también ocupar mucho el poder del sol, ¿cachai? Y de repente calentar con lupas gigantes piedras y de repente cocinar sobre piedras, tal vez no derechamente ocupar el fuego. Y me imagino muchos motivos religiosos en su comida, ¿cachai? Como harto vino, como hartas plantas, porque las plantas en particular, o sea, los vegetales en particular requieren de la fotosíntesis para crecer. Entonces me imagino que deben como tener hartas cosas así. Y muchas flores por todos lados. Yo me imagino la capital de Lux preciosa. De ser una de las ciudades más bonitas como de fantasía. Sí, me imagino igual así como estas comidas tradicionales, así como, no sé, cuando uno se come una humita por comer su humita. Claro. Que tienen que tener mucha comida así como, o salada, como preparada como, así como para llevar. Claro. Porque han tenido como tantas discusiones militares que hay gente que es como, ¿sabéis qué, weón? Me voy a comer una de estas weas que comía cuando era chico. Así, weón, un plato así que es como, weón, pescado seco, weón, como suela, weón, así, pero es como la wea que llevaba cuando era militar. Claro, todo el rato. Me imagino que debe tener también con todas estas campañas militares, que deben tener cosas como papas rellenas. Dato curioso, las papas rellenas son un invento que nace en Chile porque nuestros soldados en las campañas hacia el norte durante la Guerra del Pacífico tenían en sus raciones papas y tenían carne seca. Entonces ocupaban sus pañuelos para... Primero, molían las papas, las cocían, o sea, las molían, las rellenaban de carne molida, ¿cachai? Y otras cosas que tenían, las cerraban y las estrujaban con los paños y queda esta forma de papa rellena, ¿ya? Entonces después ellos llegaban nomás en la noche, cuando paraban, ponían un cazo al fuego y agua y tiraban las papas. Después sacaban las papas ahí y se las comían. Brillo. Y ahí nace la papa rellena. Debiese tener denominación de origen como, o ser nacionalizado ese plato porque es de Chile. Un papa rellena es como full chileno. Brutal. Como las papas fritas, tomen esos malditos franceses, weón. Eso. Por la historia, mierda. También me imagino que Lux debe tener harto... me imagino que deben tener hartas recetas como de cacerolas también. ¿Cachai? Me imagino que también se debe dar esto como de hacer guisos, sopas. Porque teniendo tanto campo deben salir recetas así, ¿cachai? Como con harto tomate, ¿cachai? Muy, muy parecida a la comida italiana. Me imagino que deben tener pastas, que deben trabajar harta masa. Me imagino que deben tener hartos tomates, cebollas, cebollines... papas. Me imagino que deben tener festivales porque son tan prósperos y están en el Gran Valle y son de los pocos países que pueden repeler a los dragones como completamente, que pueden ir y una vez al año mandar a un festival como el festival de la Dalmatina. O sea, como el festival en Sicilia, ¿cachai? En los que que es como un festival de exceso y se matan muchos chanchos porque hay un momento en el que llegan a tener tantos chanchos que hacen sanguinacho dulce, ¿cachai? Que hacen esta lasaña de festival que es una lasaña con mucha carne, que lo que más tiene carne es como carne, masa. Me imagino que debe ser mucho como de excesos y de comidas por días especiales. Así que la Sicilia tiene una tradición de matanza hace muchos años, no solo desde la magia. Sí, definitivamente. Origen. Pero eso, pues.
Y me pasa que con países como más oscuros, como por ejemplo Novus, me pasa que con Novus me imagino muy poca cultura gastronómica. Sí. Como muy egoísta el país. ¿Cachai? Y muy buscando como los placeres en otros lados. Sí, yo me imagino la comida de Novus así como muy como ya hoy día hay cordero y es como, ay, así un hueón como extranjero. ¿Y cómo preparaban el cordero? No, sí. Le eché sal y lo tiré al fuego. Bueno, así como ni siquiera le eché sal, así como lo preparé nomás. Mm. Y es como ya, pero así al palo o no, lo puse en una olla y fue así, como la comida británica, así como hervir todo, una excelente forma de cocinar la hueá. Claramente Claro. no bueno era lo que le importaba pico la comida. Claramente. Así como, bueno, descubrieron una forma de cocinar los hueones y se quedaron con eso. Claro. Una hueá así, sí. Y la comida así como prepararlo con la forma en la... hervido. Que quede con el menor color, weón, y el menor sabor así, porque es como hay que comer para sobrevivir, weón, y fuera. Claro. Hay que matar todo. Todo lo que hay adentro. Hiérvelo por 12 horas. Y listo. Y recién me lo voy a comer. Porque si no me va a dar consumption. Sí. Buen brillo, sí, absolutamente. También digo, por ejemplo, de Kosotor, que me imagino que tiene que ser muy parecido a Cairés. Como comida como con muchos condimentos así como... Claro, con harta sal, hartas cosas extraídas del desierto. Y todo en porciones así como chicas, así como que la comida en sí son... No como en Fluviuna, que son como hartas porciones chicas de cosas, sino que es como... Tengo medio pescado para hoy día. Y ahí, ¿con qué lo acompañamos? Y toda la gente mirándolo así. ¿De qué estoy hablando? Así, esa es la comida. Claro. Pero bueno, lo probáis así un pescado así como con gusto como a clavo de olor y canela, así. Claro. Sí. Muy condimentado. Como hartos dulces y cosas así, ¿cachai? Cosas que resistan los calores, cosas que se puedan deshidratar. Como hartos lagartos, como dragones, cosas así que se puedan como hacer y guardar y tener harto. Sí. Pero eso, la verdad que siento que ya se me acabaron las cosas para decir sobre... Como por ahora, Sí. porque yo la verdad que si me dan 5 minutos vuelvo con más, pero no quiero hacer un capítulo de 8 horas sobre comida. Sí. Como Bueno, yo si creo que me encuentran en un evento en volada. todo lo de bebida también queda un poco implícito. Deberíamos hacer más adelante quizás un capítulo solo sobre bebidas. Sí, Quizás si funciona todo con la marca con la que estamos hablando. sí. Oye, no Sí, hay que hablarles, hay que ver eso. no hemos escrito el correo. Oh, Juan, escribámoslo hoy día. Sí, no, sí, hay que decirle... Era la pega. Sí, Le decimos a José que envíe un... eso. No. Pero bueno, Entonces, esto ha sido Palabras de Poder, edición especial de Fiestas Patrias, comida. Espero que todo lo que conversamos hoy día les dé ideas sobre cómo mejorar su forma de narrar, a los jugadores les dé ideas sobre cómo incluir pepitas de arena que no son tan invasivas en la historia y que realmente enriquecen literal y figurativamente el mundo en el que se encuentran. y que siempre puede ser así como ni siquiera como algo de... O sea, si tu personaje es de otro país o algo así, pero decir así como, no, voy y preparo esto y le echo tal y cual cosa porque mi mamá lo hacía así. Y una pequeña descripción sobre eso ayuda a caleta, así como meterse en el... Porque bueno, onda, y además que los receptores como de sabor están muy cerca en el cerebro de los de la memoria. Entonces todas esas cosas te evocan muchos recuerdos automáticamente. Claro. Definitivamente la memoria sensorial es todo un tema y que de hecho yo creo que vamos a hablar más de eso cuando hagamos un Palabras de Poder de bebidas, porque ahí también soy gastrónoma, pero como saben soy tabernera de profesión, entonces ahí sí que les puedo hablar, pero demasiado. Ahí va a ser mochi yapping. No, y así. Y digo como, ya. Absolutamente. Como yo chiquitita y hablándote y tú como, nice. No. Pero bueno, esto ha sido Palabras de Poder, comida en Fiestas Patrias. Espero que todos se hayan sentido incluidos. No queríamos hacer un capítulo de Fiestas Patrias chilenas en el que solo habláramos de Chile. Queríamos tratar de mostrarles cómo en nuestro país la comida nos identifica mucho y cómo el intercambio cultural de comida identifica mucho a Chile. Sí, y sabemos que tenemos muchos auditores y auditoras que vienen de otros países. Hemos visto que hay harta gente de Argentina, México. Sabemos que también tiene que haber gente, por ejemplo, de Venezuela. Probablemente muchas de las visitas de Chile es gente que viene de otros países. Así que comenten también sobre cómo son las fiestas patrias y la comida en su país. Claro. Sería muy bonito. Así como qué lo identifica o qué les gusta de cómo preparan allá las comidas o cómo lo preparan en su familia. Lo que sí puedo decir es que la comida definitivamente es expresión artística. Sí. Y como toda expresión artística, puede dar poder. Con las palabras.
Esto ha sido La Taberna Roca Roja. Somos su tabernero Diego Fischer. Y Moira Cataldo. Nos vemos la próxima vez que se estén comiendo cualquier cosa. Un choripán probablemente. Chao. Chao, chao. Si te gustó el capítulo, por favor déjanos un like, comentario y suscríbete. De verdad nos ayudaría muchísimo. La Taberna de Roca Roja es auspiciada por nosotros mismos junto a nuestros patrones en Patreon. Agradecemos cariñosamente a Perla y a Felipe por su contribución al canal. Tú también puedes apoyar a la taberna en patreon.com/la taberna de Roca Roja. O si prefieres hacer una sola donación, puedes aportarnos en coffee.com/la taberna de Roca Roja. Puedes seguirnos en Instagram, TikTok, Facebook, YouTube y Spotify, además de conversar con nosotros en Discord. La Taberna de Roca Roja es una producción de Diego Fischer y Moira Cataldo. Cuenta con licencia Creative Commons de atribución y compartir igual. Para ver una copia de esta licencia, visita el link en la descripción del capítulo.